Resumen de noticias. En la hora central. Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a actualizar información por si usted apenas nos está sintonizando. Un resumen de lo más importante que hemos tenido aquí a lo largo de esta mañana y que ha sucedido en nuestro país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial validó la prórroga de la dirigencia nacional de Morena, por lo que van a continuar en sus puestos Mario Delgado, presidente nacional del partido, y Citlali Hernández, secretaria general. Ya lo platicamos esta mañana más temprano con Humberto Aguilar, que nos dio su punto de vista y nos dice, aquí lo único que está pasando es que sí se está respetando la resolución del Tribunal Electoral, un órgano independiente. Es una enorme decepción, pudo más la presión, nos cancelan el derecho a contar con dirigentes electos democráticamente en Morena, dijo John Ackerman, que fue uno de los principales opositores de que se quedaran en el puesto Mario Delgado y Citlali Hernández. Antes, tras revelarse el proyecto de sentencia que ordenaba a Morena renovar su dirigencia en agosto, el partido denunció intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya saben, si nos favorecen, le aplaudimos. Si no nos favorecen, están en contra de nosotros y están velando los intereses de la cúpula del poder. Ya saben, a modo la reacción de Morena. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, López Obrador instruyó a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, dejar al general David Córdoba Campos como comandante de la corporación. Justamente hablábamos de eso con Ricardo Villarreal y nos decía, hay que ver que realmente en los hechos se cumpla esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es separar a la Guardia Nacional de la Sedena. El presidente dejó claro que los elementos de la Guardia Nacional seguirán recibiendo orientación, formación profesional y respaldo del Ejército. Lo mismo que hablábamos con Ricardo Villarreal más temprano, hace un momento antes del corte. El Ejecutivo Federal tronó contra el máximo tribunal por el fallo y dijo que actuó como Felipe Calderón y Genaro García Luna. La reacción del presidente, ya sabemos, crónica de una reacción anunciada. Realmente lo sabíamos, nada nuevo, predecible lo que iba a suceder. El mandatario anunció que el 1 de septiembre del 2024, en su último informe, presentará una nueva iniciativa para insistir en que la Guardia Nacional dependa de Sedena. Va a insistir a un mes de dejar la presidencia, va a volver a hacerlo. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, calificó como un error el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la defensa. Adán Augusto también, secretario de Gobernación, retó a los ministros a que expliquen a los ciudadanos su decisión. Ya lo han hecho, que lo vuelvan a hacer. Y, por supuesto, la tercer corcholata, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, también reclamó a la oposición y les dijo que eran hipócritas y doble moral. Dijo, hipocresía y doble moral por haber celebrado el fallo de la Corte. López Obrador reconoció que hay diferencias entre las secretarías de Defensa y de Marina, como lo señaló el Pentágono y reveló The Washington Post. Dice que sí y que es normal. ¿Cuál es el problema? El Pentágono aseveró que respeta la soberanía del gobierno de México después de que López Obrador lo acusó a la DEA y a medios de comunicación de estar espiando a las Fuerzas Armadas mexicanas. López Obrador reveló que la carta dirigida a su homólogo Xi Jinping, esta carta que le mandó para que le dijera cómo, cuándo y dónde, por dónde entraba el precursor del fentanilo a México o a Estados Unidos o a Canadá, le envió esta carta y dice que lo hizo por petición de legisladores de Estados Unidos. Ahora resulta que le pidieron que mandara esa carta. Entre las 5 personas ejecutadas en la comunidad del Tejocote, Querétaro, las autoridades ubicaron a Álvaro Sánchez el Tartamudo, identificado como presunto traficante de cocaína desde Chiapas. El INEGI midió la confianza de López Obrador en una encuesta sobre percepción de inseguridad, donde resultó con una calificación promedio de 6.6. El Consejo Consultivo del INAI acusó ante un juzgado de distrito de la Jucopo del Senado por incumplir con la resolución judicial de nombrar a 2 comisionados. Sigue congelado ahí el tema del INAI. La COFESE recomendó no aprobar en sus términos las reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos porque son un riesgo para la competencia. Aunque negó que la compra de 13 plantas a Iberdrola pueda incrementar la deuda pública, Hacienda reconoció que de los 110,000 millones de pesos a pagar que nos costó, el 40% saldrá de su chequera y el resto de la contratación de financiamiento con la banca. Es decir, el 40% va a salir de este fideicomiso
que es privado, pero que se fondea con fondos públicos. Vamos a hacer una pausa, o tenemos a Roberto José Pacheco. Tenemos ya a Roberto José Pacheco en la línea. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo esta mañana. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal, Adriana? Igualmente te saludo con mucho gusto. Buenos días. Bueno, pues había expectativas en torno a una posible reunión que se iba a realizar en el Senado de la República, ahí en la vieja casona de Jicotencat, entre el titular de Gobernación y la oposición, principalmente el PAN, en torno a esta situación de la falta de nombramientos en el INAI. Bueno, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues declaró a los reporteros que no va a interceder para facilitar acuerdos entre los senadores de Morena y la oposición, con el propósito de que se nombren a los comisionados del INAI faltantes. Entrevistado al término de la sesión solemne ahí en la vieja casona de Jicotencat, en la que se impuso la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, el titular de la política interior del país, pues eso fue lo que respondía a los cuestionamientos. Escuchemos. Yo no tengo por qué decirles nada. Los senadores son libres, ejercen su derecho y serán ellos, todos los integrantes del Pleno del Senado, quienes deben de tomar acuerdo. Sí, dice que serán los senadores los que decidan a final de cuentas qué va a pasar con estos nombramientos. También opinó respecto al fallo de la Corte que declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, él dijo que es lamentable que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia actuaran como constitucionalistas de ocasión. Fue una decisión con un criterio político y no con un criterio jurídico. Esto fue lo que dijo el titular de Gobernación al respecto. Ahora que vayan a la calle y que le digan a los ciudadanos, al pueblo de México, el por qué no están de acuerdo en que se construya la seguridad de todos desde una formación, un ejemplo de institucionalidad como son los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, son dos asuntos que pues están permeando, y precisamente ayer en el salón de plenos de esta vieja casona de Jicotencat, con el desaire del presidente López Obrador y de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, la escritora Elena Poniatowska fue recipiendaria de esta medalla de Belisario Domínguez, máximo galardón, Adriana, con que el Senado reconoce a los hombres y a las mujeres que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad. Elena Poniatowska Amor se convirtió en la 9ª mujer en recibir esta medalla. Durante su intervención, la senadora chiapaneca Sacil de León, de Encuentro Social, y que también es presidenta de la medalla Belisario Domínguez en esta ocasión, aprovechó el momento para condenar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, Adriana, causó escándalo en el salón de plenos, rompiendo la sesión solemne. En el momento que Sacil de León estaba condenado esta decisión de la Corte, bueno, la oposición, principalmente del PAN, le empezaron a gritar fuera, fuera, fuera a la senadora Sacil de León, provocando pues nada más un escándalo. No pasó a mayores, y posteriormente, ya cuando se le estaba se le estaba colocando la medalla de Belisario Domínguez precisamente a Elena Poniatowska, la senadora del PAN, Lili Telles, pues encaraba al vocero presidencial que se encontraba ahí, pues acudió a este evento, y esto provocó a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, también lo encaró. No pasó a mayores los momentos, pero como diría nuestro cantautor Juan Gabriel, qué necesidad de hacer estos escándalos, de provocar esto cuando son sesiones solemnes. Pero esto es resultado, mi querida Adriana, de la coyuntura, de la polarización en la que se encuentra precisamente la política de nuestro país. Y precisamente por eso pues fue el pretexto para no acudir por parte del presidente a esta ceremonia
de recibimiento de esta medalla Belisario Domínguez a Lenia Poniatowska, que entiendo que lo lamentó ahí públicamente que no estuviera ahí el presidente acompañándola, ¿verdad? Así es, en su discurso lo primerito que, las primeras palabras que Elena Poniatowska expresó fue precisamente que ella lamentaba que el presidente no hubiera acudido precisamente a esta reunión porque dice que lo aprecia mucho, pero ahí no hubo ningún reclamo en esa expresión que la escritora fue lo que dijo ahí en el salón de plenos. Pero bueno, así están las cosas. Ya el secretario de Gobernación, que era la expectativa de que pues tuviera un poco de quizás de acercamiento con la oposición para tratar de limar las perezas y buscar que haya los nombramientos, él de plano dijo, yo me hago a un lado, porque ya está la línea ya está dictada para que la mayoría de Morena radical pues no doble las manos y sus condiciones, ¿no? La oposición ha dicho en el Senado que ellos están dispuestos a que Morena ponga todos los nombramientos que faltan, no nada más de los comisionados del INAI, hay muchos nombramientos que están pendientes y que precisamente ellos aprobarían, y pues no sé si se vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, ya estamos con la cuenta regresiva en cuestión de tiempo porque el periodo ordinario concluye el 30 de abril. No nos extrañaría mucho que hubiera hasta un periodo extraordinario para sacar adelante estos nombramientos, pero por lo pronto pues la situación está difícil por la que atraviesan las negociaciones en el Senado para elegir a los comisionados del INAI. Así las cosas el día de ayer en la vieja casona de Xicoténcatl. Sí, porque así lo dijo, ¿no? Ya para terminar, así lo dijo. Se fue de boca el secretario de Gobernación cuando en este audio justamente decía que el mundo ideal era la inoperancia del INAI. Nada más antes de irnos, Roberto, ¿sabes algo de la participación de Zelensky con los congresistas, que parece ser que iba a estar ahí vía Zoom haciendo una conferencia? ¿Sabemos algo de eso o no? No tenemos nada de eso, pero estaremos pendientes si esto ocurre. Estaremos pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias, Roberto José Pacheco, que estuvo ahí, pues en esta cámara, como siempre lo hace, donde pues ayer le entregaban la medalla a Elena Poniatowska y también se tocaban otros temas importantes, los dos temas importantes del día de ayer, que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la resolución de que Mario Delgado y Citlali Hernández se quedan justamente en la dirigencia de Morena. ¿Sabías que Central FM Equilibrio es un esfuerzo de todos los que formamos parte de este gran proyecto? Así es, en Central FM Equilibrio somos un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú, quien nos escucha todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a más personas. Y existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales, como dándole like, me gusta a todos nuestros videos, 2, comentando, 3, compartiendo y también activando las notificaciones, porque tu ayuda es muy valiosa para nosotros. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.